En la oración hay mucho poder. Yo terminé de leer un libro hace unas semanas atrás que se llama Un milagro tras otro, del pastor Paveo Goya, que es un pastor de origen rumano que trabaja en los Estados Unidos. Él es el director del Ministerio de Oración para la Conferencia General. Y es un pastor que ha tenido experiencia muy rica con Dios. Si pueden comprarse el libro, léanlo porque es muy bonito. Y en ese libro él cuenta la historia de que él llegó a un distrito en, en, como cuando estaba en Rumania, y llegando al distrito un día estaba lloviendo mucho, salió en su carro a hacer unas diligencias y sin darse cuenta un muchacho se cruzó delante del carro y él lo golpeó. El muchacho salió volando, él iba a alta velocidad, salió volando. Lo tiró metros y metros para el lado de la carretera y lo mató. El muchacho murió. Pero no tan solo murió, quedó destrozado, los brazos, las costillas. Llegó la ambulancia, se lo llevaron. Y él estaba aterrado, no aterrado, sino que destrozado por el hecho de que llegando a una comunidad pequeña, que todos sepan de que el pastor adventista mató a un muchacho y el muchacho era un muchacho retardado de mente. Entonces, él se fue al hospital y siguió a la ambulancia, llegó al hospital y pusieron al muchacho en una camilla, lo metieron en emergencia y él siguió esto, se metió y se arrodilló a orar. Esto era en un país comunista, ¿no? Ateo. Y él oró y de repente entró un doctor y le dice, muy tarde le dice, no hay nada que tu Dios pueda hacer por él ahora, ya se murió. Está muerto, le dice, así que ándate a tu casa, déjalo, él se va a ir a la morgue, le dice. Entonces, pastor Paveo Goya miró al doctor y le dice, bueno, no hay nada que mi Dios no pueda hacer. Y estoy pidiendo que Dios lo resucite. Y el doctor se rió y se fue. Bueno, cuando él y su esposa pasaron la noche en oración, toda la noche pidiéndole a Dios que por favor resucitara al muchacho para que su nombre no fuese, en la predicación del evangelio no fuese impedido. En la mañana temprano él se fue de vuelta al hospital y buscando, ¿no?, al muchacho, y entró en la pieza donde él lo había dejado y le dijeron que no, que él no estaba ahí, que estaba en otra pieza en el hospital. Y cuando entró a la pieza el muchacho estaba comiendo desayuno. Estaba comiendo desayuno, estaba totalmente normal. Lo único que le habían puesto en el brazo había sido una cosa de yeso. Y entonces uno de los doctores, una de las enfermeras le contó la historia de que lo habían puesto. Un rato después que él se fue, lo habían mandado a la morgue. Y en la mañana, temprano, antes de que saliera el sol, el encargado de la morgue entró a la morgue y este muchacho estaba caminando en la morgue. Así que el Amén. hombre salió como que hubiera visto un mal espíritu. Y lo trajeron y lo examinaron. Y encontraron de que todos los huesos que habían sido rotos estaban sanos, que los pulmones habían sido perforados, también estaban sanos. Lo único que Dios le había permitido que se quedara fue este brazo que estaba quebrado. Eso lo dejó para que los doctores no excusaran lo que había ocurrido. Pero lo más increíble es que este niño hablaba, era tartamudo también. Se le había ido, ya no tenía tartamudez y estaba 100% bien de su mente. El Señor lo restauró 100%. No tan solo le dio la vida, sino que lo restauró completamente. Y eso fue la historia de ese pueblo. Y cuando el pastor Pablo Goya hizo una campaña evangelística, se llenó ese lugar. Después, cuando lo veían a él, la gente decía, ese es el pastor que ora. Y la gente lo llamaba que vinieran a orar por ellos y todo. Y tuvieron un tremendo auge de almas ganadas por ese milagro. Entonces, ¿cómo se llama? La oración tiene mucho poder, pero tenemos que aprender a orar. Si queremos
si queremos, ¿cómo se llama? Usar la oración a su mayor extremo, tenemos que aprender a orar. Como todas las cosas, de primera se siente un poco raro. Cuando uno está aprendiendo a orar, se siente raro. Es como aprender a manejar un auto. Cuando uno se compra un auto nuevo o algo que no conoce, un instrumento, una herramienta, uno tiene que aprender a usarlo y de primera es difícil hasta que se desarrolla el hábito y lo necesario para poder controlar el vehículo o usar aquello que uno está aprendiendo a usar. Es lo mismo con la oración. Uno tiene que aprender a orar. Y la Biblia es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros aprendamos a orar. Y la Biblia está llena de ejemplos y de consejos de las Sagradas Escrituras nos muestran para que aprendamos a orar. Ya definimos la oración. La oración es hablar con Dios como a un amigo, abrirle nuestro corazón, comunicarnos con Él. Pero la oración también es una ciencia que se debe aprender y practicar. Y mientras más aprendamos a usar la oración y mientras más tiempo pasemos en comunión con Dios, más poder va a haber en nuestras oraciones. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que el Señor y la Biblia nos dice en cuanto a la oración. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, que es donde el Señor da algunos consejos en cuanto a la oración. Mateo 6, versículo 5. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, lo primero que el Señor Jesús nos dice es que la oración, el propósito de la oración no es para hacerte sentir bueno. Nuestra bondad viene tan solo de la justicia de Cristo. Y en eso, y eso es lo que nos debe dar seguridad de salvación y la seguridad de que somos aceptos ante Dios. Si tú oras largo y tienes respuestas a tus oraciones, no debe ser eso lo que te debe dar confianza de que Dios te ama y Dios te acepta y que eres salvo. Si tú confías en eso, entonces te has vuelto legalista y eres un hipócrita, a pesar de la oración y todo lo que haces. Eso es uno de los peligros que corremos como hijos de Dios, es que comenzamos a centrar nuestros ojos, los sacamos de Jesús. Jesús es nuestro sustituto y nuestra seguridad. Él es nuestro todo. Si sacas tus ojos y restas la confianza de Cristo y ahora la descansas en lo que tú haces, no importa cuán bueno sea, en el estudio de la Biblia, en el hecho que das estudios bíblicos, que predicas, que ganas almas, que oras y tus oraciones son contestadas, que el Señor obra milagros tras de ti. Si en eso encuentras tu confianza, entonces has perdido tu salvación. Entonces, lo primero que el Señor Jesús nos dice en cuanto a la oración, y lo otro que es importante es que no hagas de la oración algo para mostrar a otros cuán santo eres. El Señor define eso como hipocresía. Entonces, la oración es la base de una relación con nuestro Dios. No es algo para hacerte sentir mejor, no es algo para hacerte a ti sentir más santo, más bueno, a pesar de que la oración trae mucha. En la oración tú vas a recibir la justicia de Cristo, los perdones de tus pecados, y a través de la oración tú vas a tener en tu alma seguridad y vas a tener descanso en Cristo y gozo, todo eso. Pero que no se vuelva la herramienta, el producto de lo que tú confías, sino que sea Jesús en lo que tú confías. Porque la oración te ha unido a Cristo. Ese es el propósito de la oración.
Es la herramienta que te une a Cristo. Cristo es tu todo, no la oración. Porque si te desatas de Cristo, puedes seguir orando oraciones que van a ser oraciones vanas, pero no tienen poder alguno. Entonces, eso es importantísimo entender, hermanos, que no se haga la oración. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un hermano en una de las iglesias cuando yo era niño, que oraba y oraba unas tremendas oraciones y decía poemas en sus oraciones, y las oraciones eran, pero fantásticas. Pero a los niños nos aburría porque oraba tan largo ese hombre que cuando lo escogían para que orara decíamos nosotros, ya, a orar este hermano de nuevo. No, la oración en público debe ser algo sencillo, al punto, corto, no para mostrar cuán lindo yo puedo hablar y todo eso, no es necesario. Todo eso se puede dejar para la oración privada. Muy bien, vamos a otro punto que el Señor nos dice en el versículo 6 de Mateo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que la oración, hay oración pública. Debemos orar como familias, pero el alma de la oración, de la experiencia de la oración, se encuentra en la relación privada entre Dios y la persona. Ese es el alma de la oración. Si tú tan solo oras públicamente, vas a dejar de orar. No vas a tener poder en tus oraciones. Es necesario orar como familias en la mañana, en la tarde. Las parejas debieran orar seguido durante el día. Se han hecho estudios, por ejemplo, hizo un estudio, o varios estudios han mostrado de que las parejas que oran juntos durante el día, el porcentaje de divorcio es mucho más bajo entre los cristianos que, por ejemplo, este estudio mostraba de que aquellos que no oran juntos en el cristianos, el porcentaje de divorcio es 28%. Entre los que oran juntos, el porcentaje de divorcio es 1%. Así que hace una gran diferencia el orar juntos. Pero que el orar juntos en la familia, con nuestros niños y todo eso, no reemplace la oración privada. La oración privada es el alma, es la vida de la experiencia con Cristo Jesús. La hermana de White lo compara a la respiración. La oración es la respiración espiritual. Sin ella no podemos ser cristianos, dice la hermana de White. Sin orar no somos cristianos. Entonces, porque claro, la experiencia cristiana es una relación viva con Cristo y la experiencia cristiana está basada en comunión con Dios y la base de esa comunión es la oración. Entonces, cuando oramos privadamente, tiene que ser privadamente. No es necesario orar en alta voz. Hay personas que practican la oración en alta voz. No es necesario, no está prohibido orar en alta voz, pero aquí dice el Señor Jesús que se debe cerrarlo la puerta y que se debe orar en secreto, aquel que escucha en secreto. A Dios no se necesita hablarle. Ahora, hay momentos, claros, cosas que se deben hablar en forma audible si es necesario, pero hay otras cosas que se deben mantener secretas. La confesión de tus debilidades, de tus pecados, las luchas que están pasando, que el diablo no te las escuche, porque si no le estás entregando herramientas a Satanás para que te ataque. Entonces tenemos que nosotros ser sabios la manera que oramos, pero la oración tiene que ser secreta. Y es esa oración secreta donde tú puedes pasar horas si quieres en la presencia de Dios. Y mientras más tiempo pases en la presencia de Dios, más presencia del Espíritu Santo vas a tener en tu vida y por lo tanto vas a tener más poder en tu vida cristiana. Cuando no hay poder en la vida cristiana para resistir el pecado, cuando no vemos respuestas a las oraciones, es porque hay poco poder. Y porque hay poco poder es porque pasamos poco tiempo con Dios.
Entonces, la base del poder en la vida cristiana se encuentra en la cantidad de tiempo que pasamos con Dios. Poquito tiempo, poquito poder. Mucho tiempo, mucho poder. Hay una relación directa entre eso. Hay hermanos que creen que, bueno, una oración de 5 minutos, ya está bien, ya oré, se palmean en la espalda. Y saben ustedes que se han hecho estudios, hace años atrás se hizo estudio en la iglesia, entre los pastores, la división del norte de América, hicieron estudios para ver cuánto tiempo oraban los pastores. Y el estudio mostró que en average, tomando en cuenta todas las oraciones y el tiempo, incluyendo las oraciones por las comidas y todos, 5 minutos al día. Entonces, si vamos a orar 5 minutos al día, ¿qué queda entonces? Si los pastores oran eso, entonces, ¿cuánto oran los miembros? Entonces, bueno, eso fue en los 90, no sé si ha cambiado ahora, si ha bajado o aumentado, pero eso muestra por qué somos un pueblo sin poder. Ustedes hablan con los hermanos pentecostales y los hermanos pentecostales saben orar. No tendrán la verdad, pero ellos saben orar y oran. Pasan noches enteras orando como iglesias. Se juntan a tener, como se llama, vigilias y oran ellos. Noches enteras intercediendo en favor, pidiendo a Dios que haga cosas. Entonces nosotros hemos de aprender a orar. Debiéramos ser un pueblo de oración. Y esa es una de las cosas que el pastor Pavel Goya está haciendo, es crear un auge de oración entre el pueblo de Dios. Y ahora hay muchas iglesias alrededor del mundo, movimientos de oración dentro de la iglesia adventista, poderosos. Ahí hay hombres que Dios el Señor ha levantado, hombres de oración, hombres de gran fe, hombres de oración, que están enseñándole al pueblo a orar y nosotros debemos tomar esos ejemplos y aplicarlos a nosotros mismos. Muy bien, vamos a Mateo, a versículos 7 y 8 nuevamente. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles o los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Las vanas repeticiones. Y aquí, por supuesto, lo primero que nosotros pensamos es el rezar, ¿cómo se llama? El rezo católico, el rezo de los musulmanes. El paganismo enseña, ¿no? De que, por ejemplo, en el budismo, ellos lo que hacen, ellos tienen banderas de oraciones. Entonces, cuelgan banderas en sus casas y cuando viene el viento, las banderas se mueven y hay oraciones escritas en esas banderas. Y entonces cuando el viento se lleva las oraciones para que los dioses las escuchen. Eso no hay como se llama relación alguna con los dioses, claro, porque el paganismo enseña que los dioses no están interesados en la realidad humana. O hay en el hinduismo están las oraciones de ruedas. La gente pasa en los templos, tienen unas ruedas de cobre con oraciones escritas y ellos pasan y con las manos mueven las ruedas. Ellos no oran, mueven las ruedas nomás y al orar las ruedas, sus oraciones están siendo, ¿cómo se llama? Pronunciadas. En el Islam, los musulmanes, muy parecido al sistema católico, ellos tienen algo parecido al rosario y cada pelotita, tú ves a los musulmanes, son muy fieles en eso, más fieles que los católicos a de orar el rosario. Los musulmanes andan todo el día con las pelotitas y ellos pueden estar tomando café, jugando al ajedrez y andan moviendo las pelotitas. Cada vez que mueven una pelotita es una oración. El rosario, ¿no? De la misma manera, las oraciones aprendidas. El Señor dice que no debemos orar de esa manera. Pero los adventistas, dime, ¿qué oración oras para el almuerzo? Para las comidas. ¿Tú piensas en lo que dices o siempre repites la misma oración para la comida?
Cuando oras al Señor en la mañana o en la tarde, ¿te has tomado que tiendes a decirle exactamente lo mismo siempre? Son oraciones repetidas, ya se quedó grabada en la mente y no tendemos a pensar lo que decimos, sino que simplemente estamos siempre repitiendo lo mismo, tendemos a caer lo mismo y eso es oración pagana, porque el propósito de la oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo y conversar con Dios. Es contarle a Dios todo lo que está pasando en el alma en forma fresca. ¿Cómo te sentirías tú si un buen amigo te viene a ver, o tu esposa o tu esposo, cuando estaban de novios, ¿no? Se comenzaron a conocer, la primera cita, se juntan y llega él con un libro. Y tú te sientas, estás tan deseosa de hablar, de conocerlo, y él viene con su libro debajo del brazo, abre el libro y comienza a leerte poemas. Y los poemas son tan lindos. Tú quedas encantada con los poemas y estás esperando que termine de leer los poemas para poder tener interacción personal. Pero resulta de que él termina el poema, cierra el libro y se va. Entonces, qué raro eso. Bueno, la próxima cita, él llega nuevamente, tú estás feliz de esperarle, él llega con el libro debajo del brazo y ya comienzas a pensar en ese librito, ¿qué ir a hacer con el libro? Se sientan juntos, él ceremoniosamente abre su libro y comienza a leer los poemas, los mismos poemas. Tú dices, ¿pero qué pasa con este? Ya, bueno, porque te gusta de él, ¿no? Le sonríes, uy, qué lindo, esperando que cuando termine de leer los poemas va a haber conversación, pero él termina de leer el poema y te dice, lindo haber estado contigo y se va. La tercera vez que se juntan, el hombre vuelve a llegar con el librito y tú ya sabes lo que va a hacer. Así que ahora el famoso libro ya no es tan atractivo ni tan lindo. Él abre el libro y comienza a leer de los poemas y por dentro de ti ya comienza a ver un volcán. No puedes hablar sin ese famoso libro y cada vez que viene lo único que hace es hablar de los poemas y del libro, lee el famoso libro. Yo te digo que esa relación no duraría mucho y muchas veces le hacemos lo mismo a Dios. Imagínate que Dios es es el ser más creativo en este universo. Dios hace todo diferente. No hay una hoja en este mundo de árbol que sea igual a otra hoja. Cuando nieva, no hay un copo de nieve que sea igual a otro copo de nieve. Hay 7 billones de seres humanos en este mundo, 7.000 millones de seres humanos, y no hay ni uno que sea igual a otro. Y no va a haber ni uno que sea igual a otro ser humano que haya vivido en la historia de este mundo. Dios es un Dios extremadamente creativo. Imagínate cómo lo aburrimos cuando le hablamos exactamente lo mismo y le pedimos y se acaba la oración cuando dejamos de pedir y la oración es algo mecánico, sin vida. Dios debe decir, ahí viene de nuevo a hablarme. Entonces, hermanos, la oración tiene que ser algo del alma y para que sea algo del alma y sea abierta, sea fresca, sea linda, nosotros debemos de ver a Dios como nuestro amigo. Vienes a hablar con un amigo. Es importante tener eso, que la oración sea fresca, que se deleite el alma en la presencia de Jehová. Y el conversar, el hablar, el contar con Dios, el llorar con Él, el reírse con Él, es algo, como se llama, que debe ocurrir, es fresco en la oración. Dios se deleita en eso. Tú lees las oraciones de los profetas. Cuando los profetas estaban enojados, le decían a Dios que estaban enojados. Cuando Jeremías se siente que Dios lo ha engañado, él le dice a Dios que Dios lo engaña. En los salmos, cuando el salmista está alegre, le dice a Dios que está alegre. Cuando está depresivo, le cuenta su depresión a Dios. Cuando está en ansiedad, le trae su ansiedad a Dios.
es una relación viva, una relación fresca. A Dios no hay que ponerle caras, a Dios no hay que aparecer que todo está bien, si Dios ya sabe lo que tú le vas a decir. Ya sabe lo que está en tu corazón, ya sabe lo que está en tu mente. Entonces con Dios podemos ser abiertos, totalmente abiertos, porque lo que Dios desea es desarrollar esa relación para que se desarrolle confianza en tu corazón hacia Él. Mateo 6:9. Entonces el Señor Jesús nos enseña a orar. La oración del Padre Nuestro no es una oración que se debe memorizar para repetir mecánicamente. Se puede usar. De vez en cuando se pueden usar las palabras de la Biblia para presentar nuestra oración. Tiene poder eso. Pero si todo lo que haces es repetir el Padre Nuestro, perdiste la perspectiva. La oración del Padre Nuestro es una oración modelo que nos da una estructura a través de la cual podemos nosotros organizar nuestras oraciones. No es el propósito de que se memorice y se repita cada vez que oramos. Vamos entonces a ver la oración del Padre Nuestro, que es tan conocida entre nosotros. Versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo primero que esta oración nos enseña, esta oración modelo? Lo primero que nos dice es que nosotros podemos hablarle directamente a Dios. Y para ti y yo ahora esto no es un descubrimiento, pero si tú te acuerdas cuando estabas en la Iglesia Católica, que no se podía hablarle directo a Dios, se habla a la Virgen. Ese es el mayor énfasis de la oración católica, es la Virgen o los santos, que ellos son los que interceden en tu favor. No, la iglesia, lo primero que la oración del Padre Nuestro nos enseña es que tú le estás hablando directamente al Dios del universo y tienes el derecho de llamarle Padre Nuestro, Padre mío, que es muy similar al término que el apóstol Pablo nos dice de llamar a Dios Abba. Es una manera cariñosa de referirse a los padres. Es como decir papito. Entonces tú puedes entrar a la presencia de Dios y decirle: Padre mío, mi papito. Entonces es una relación directa. Estás hablando directamente con Jehová, el Todopoderoso. Puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y hablar con el que está sentado en el trono. La primera lección del Padre Nuestro. Entonces, hermanos míos, en la oración no hay timidez, porque en la oración tú estás hablando con tu Padre, el Dios del universo, sí, pero Dios del universo, en la oración, Él desea que lo veas como tu papito, como tu mejor amigo. Porque es difícil relacionarse con un rey, porque nuestro cuadro de un rey en nuestra mente es alguien distante, inalcanzable, que uno no le puede hablar en forma personal. Cuando Dios desea que en la oración lo veamos a Él como nuestro papito, como un padre cariñoso que está dispuesto a escucharnos y no hay nada que lo avergüence cuando tú le hablas. Leía la historia de las hermanas en el país este, ¿cómo se llama en español? Holanda. Estas hermanas fueron las que escondían judíos durante la Segunda Guerra Mundial y fueron descubiertas por la Gestapo y las llevaron al campo de concentración. Una de ellas murió y la otra sobrevivió y llevó ¿cómo se llama? Un ministerio muy lindo, muy lindo. Y ella cuenta la historia de lo que pasaron dentro del campo de concentración y cómo Dios los ayudó a perdonar, a amar, a servir dentro del campo de concentración. El padre de ellas murió producto de lo que habían hecho con judíos, de esconderlos. El escondite secreto, yo no sé si ustedes han leído ese libro, el escondite secreto se llama. Es un libro muy bonito. Y ella cuenta, la señora que sobrevivió cuenta de que el papá era un relojero
relojero fino. Y él una vez a la semana viajaba a Ámsterdam, que es la capital, para ver el reloj atómico que se llamaba, porque a él le gustaba mantener sus relojes todos coordinados al reloj atómico que estaba en la capital. Entonces él iba una vez a la semana, llevaba su reloj y lo ponía exactamente, con segundo y todo, como el reloj atómico. Y resulta de que entonces él la llevaba a ella. Y cuando viajaban en el tren, el padre le daba la oportunidad de hablarle lo que quisiera y hacerle las preguntas que quisiera de cualquier cosa. Ella podía hablarle a él y él le iba a responder. Entonces, eso es lo que Dios desea. Dios desea que cuando nosotros hablamos con Él, es como este padre que le dice, háblame de lo que sea, pregúntame de lo que sea, tú puedes contarme todo lo que está en tu alma, la puerta está abierta. Ese es el propósito de la oración. Y hablamos directamente a Dios, hablamos con confianza, porque le estás hablando a tu papito. Y luego nos dice el Señor Jesús en el versículo 9, lo que debemos hacer. Lo primero que se hace es pasar tiempo adorando a Dios. ¿Por qué la adoración? Vamos a estudiar en otro estudio que la adoración es esencial. La adoración trae la presencia de Dios a nuestro corazón y prepara el corazón para recibir la presencia de Dios. Si a ti te pasa de que tú cuando oras te parece como que le estás hablando a la pared, entonces en vez de saltar a pedir, pasa tiempo adorando a Jehová. Sigue el patrón del Padre Nuestro y lo primero que hay que hacer es pasar tiempo adorando a Dios. Los ángeles no le piden a Dios. Los ángeles adoran a Dios. ¿Y cuánto lo adoran? Están constantemente adorándolo. Viven en la presencia de Dios y aquella presencia maravillosa los lleva a adorar a Dios. Nosotros corremos a la petición porque estamos desesperados, que Dios nos ayude, que nos provea, que nos sane. Entonces corremos a la petición, oramos y ¡bum! A la petición. Uno dice los testimonios, hermanos, ¿hay testimonios? Sí, hermano, a mí me gustaría que oraran, por favor, por mi hija. Pero si estamos hablando de testimonios, no estamos hablando de peticiones. ¿Por qué es que estamos tan desesperados a pedir? Porque vemos a Dios a lo mejor como un viejito pascuero que trae en el saco todas las respuestas a nuestras oraciones. Pero hermanos míos, el verdadero poder se encuentra en estar en la presencia de Dios y el alma, el corazón se prepara para estar en la presencia de Dios a través de la adoración. Así que lo primero que se debe hacer en nuestras oraciones es adorar a Dios, pasar tiempo adorando a Jehová, diciéndole cuán lindo es, cuánto lo amamos, cuánto lo admiramos y las características que admiramos de su vida, su santidad, su poder, su amor, su paciencia, su misericordia, su gracia, tantas cosas que podemos adorar a Dios, adorarlo por su poder creador, darle gracias por lo que Él hace por ti, pasar tiempo agradeciéndole. Todo esto se hace aquí. Entonces, eso es lo primero que se debe hacer en la oración. Si estás apurado y no puedes orar, pasar mucho tiempo en oración, te quedaste dormido, tienes que irte al trabajo, arrodíllate y adora. Y adora a Jehová hasta que la presencia de Dios se haga presente en tu corazón. Entonces está garantizado que Dios va a ir contigo durante el día. Después, durante el día, puedes seguir orando. Si la oración no tan solo tiene que ser cuando uno se arrodilla a orar. Entonces, lo primero que debemos hacer es adorar a Dios. Mateo 6:10 ahora. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos dar la prioridad más alta, no a nuestras necesidades. Hay un lugar para presentar nuestras necesidades, pero la prioridad más alta se debe dar en cuanto
a las materias del reino de Dios, a orar por la iglesia, por el pastor, por los miembros de iglesia, a orar por la salvación de aquellos que están alrededor nuestro, a interceder por aquellos que están necesitados. No te pongas primero. Haz que tu mente se acostumbre a darle la mayor importancia a los asuntos del reino de Dios. Eso va a llevar a morir a ti mismo, a darte humildad. Tienes la plena confianza de que si se te olvida pedir algo a Dios, Dios igual lo sabe. Y cuando Dios ve un corazón que está interesado en su reino, que busca primero el reino de Dios y su justicia, Dios va a añadir todas estas cosas. Todo el resto Dios te lo añade. Y luego debemos someternos a la voluntad de Dios. Y esto probablemente es lo más difícil para el corazón humano. Nosotros deseamos estar en control, deseamos que Dios nos dé como lo que a nosotros nos parece que es lo mejor. Miren, lo encontramos esto en el libro de 2 Corintios. El apóstol Pablo le pide a Dios que lo liberte del aguijón en la carne. A 2 Corintios capítulo 12. Y dice así, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La hermana Guay dice que era la ceguedad que le quedó aún de sus ojos. Sus ojos nunca fueron restaurados totalmente. Es por eso que el apóstol Pablo usa a otros para escribir sus cartas. Y al final, él firma sus cartas y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces, la autenticación de la carta es dada por la mano del apóstol, pero como su vista es tan corta, él tiene que escribir grandes letras para poder ver lo que está escribiendo. El aguijón en la carne dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. No 100 veces, 3 veces. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo te sentirías tú si le estás pidiendo al Señor que te sane de cáncer y el Señor te dice no? ¿Te sentirías chasqueado? Le estás pidiendo al Señor que te dé un nuevo trabajo y el Señor parece que está sordo, que no responde. Te sientes chasqueado y vas a dejar de orar, vas a dejar de ir a la iglesia, vas a ahora enojarte con Dios. ¿Qué es lo que haces? Mire, el apóstol Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él se gloría en la voluntad de Dios para sí mismo. ¿Por qué? Porque él sabe que la voluntad de Dios es lo mejor que le puede ocurrir. Dios sabe, hermanos. En el libro de Mateo, el capítulo 7, capítulo 7, versículo 11, dice así. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces Dios siempre, cuando responde nuestra oración, nos da lo que es bueno. A lo mejor no te da exacto lo que tú pediste, pero Dios, si tú le permites y tú confías en su voluntad y sabes que su voluntad para ti es lo mejor, Dios siempre te va a dar lo mejor. Siempre. Él no te da lo malo. Pareciera a veces que, pero Dios, decimos, no respondió mi oración, o Dios, mire lo que me vino en vez. No, la fe toma la respuesta y la fe lo ve
que si es la voluntad de Dios, es lo mejor que te puede dar. Dios dejó a Pablo ciego, al gran apóstol, lo dejó corto de vista. Al gran apóstol Dios permitió que muriera en Roma como mártir. Al gran apóstol Dios lo permitió que fuera flagelado, que fuera apedreado, que sufriera muchísimo, pasara desnudez, hambres, fríos, necesidades. Al gran apóstol Dios permitió. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace, hermanos. Podría ser que el gran apóstol se volviera orgulloso y perdiera su salvación si Dios le diera todo exactamente, simplemente como él lo quería. Entonces, la oración del Padre Nuestro nos enseña que hemos de someternos a la voluntad divina. No fuerces tu voluntad a Dios. Eres libre para pedirle a Dios lo que quieras, pero déjalo en sus manos, como Él te responde y cómo Él te lo da y qué es lo que Él te da. Yo he descubierto en mis años caminando con Dios de que si tú permites esto, Dios siempre te va a sorprender. Saben ustedes que Dios nunca responde la misma oración de la misma manera. Yo, por ejemplo, yo les he dicho que vivo por fe y pago, como se llama, mi arriendo, todo por fe. Y cada vez que Dios provee para el pago del arriendo, el pago de esto, de lo otro, siempre lo hace de una manera distinta. Dios es un Dios extremadamente creativo, a Él le encanta sorprendernos. Dios es un Dios de sorpresas. No se lo quites, deja que Él te sorprenda. Y espera confiadamente en las respuestas a tus oraciones. Dios siempre va a responder tu oración. Siempre. No hay oración que no es respondida, pero hay veces que Dios dice que no. Y hay que dejar que Él diga que no. ¿Por qué? Porque Él sabe. Pero yo he descubierto que cuando Dios dice que no para darte algo mejor. Dios le dice a Pablo no a la sanidad de sus ojos, pero le da algo mejor, le da su gracia. Y el apóstol Pablo reconoce eso y él se gloría en esa respuesta, porque él sabe de que es la gracia de Dios que lo va a hacer fuerte. Entonces él dice, bueno, yo prefiero ser débil, porque es en mi debilidad que yo soy fuerte. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses de que cuando Dios responde nuestras oraciones, Él nos va a dar más allá de lo que pedimos o de lo que pensamos o nos imaginamos. Esa es la manera que Dios hace, pero para eso tú tienes que someterte a la voluntad de Dios. Y entonces la oración nos enseña para caminar con Dios, tú y yo hemos de morir a nosotros mismos. Hemos de ser crucificados, nuestros deseos, nuestros planes, nuestra manera de pensar ha de ser entregada a Cristo Jesús para que Él haga su voluntad y Él reciba la honra y la gloria, no nosotros. Hemos de vivir para Él, no para nosotros, que es uno de los secretos de la vida cristiana. Entonces, no fuerces a Dios a responder. Mi papá contaba la historia de un hombre en Chile que él quería un auto. Y quería un auto, tenía negocio y le decía, Señor, yo quiero auto, me tienes que dar un auto. Y el Señor no le daba auto, no le respondía a la oración. Y un día le dijo, si tú no me das auto, yo voy a dejar de ir a la iglesia. Y amenazó a Dios. Entonces llegó el auto. Felices todos con el auto nuevo, un auto lindo. Un día el hijo le sacó el auto. Una noche le sacó el auto, se fue a andar con sus amigos, tuvieron un accidente, el hijo murió y los amigos murieron. ¿A quién le echaron la culpa después? A Dios, pues. ¿Sabía Dios lo que iba a ocurrir? Sí, en su misericordia Dios había escogido no darle auto, pero este hombre forzó la voluntad de Dios y Dios es un Dios gentil. Él, si tú fuerzas, Dios te va a permitir tener lo que tú quieres y puede ocurrir como Balaam. El profeta Balaam, Dios le dijo, no vas a ir, pero él quería ir, porque le ofrecieron el billullo, y Balaam era medio judío. Le gustaba el dinero al querido.
y vendió su lealtad a Dios. Por el amor al dinero, Dios le permitió que fuera, no porque Dios quería que fuera, Dios no quería que fuera. Y eventualmente Balaam perdió su vida por forzar la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos, nuestra oración debe ser: Dios mío, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Si tú ves que no es bueno para mí, está bien. Si tú deseas, tú ves que mejor es que yo muera ahora, que me des más vida, como el rey Ezequías. El rey Ezequías se volvió a la pared y lloró y le dijo: Señor, soy tan aquí, allá. El profeta Isaías vino y le dice: prepara tu casa porque vas a morir, está enfermo. Dios había planeado que bajara al descanso. El rey Ezequías era un rey joven, tenía 30 y tantos años, 40 años, era joven. Y él no quería morir, entonces le dice: Señor, se vuelve a llorar, y Dios le dice que le va a dar otros 15 años. Y en esos 15 años nació el rey Manasés. Y es por Manasés que Judá eventualmente fue condenada, por la maldad de Manasés. Así que si Ezequías hubiera muerto cuando Dios le dijo que iba a morir, Manasés no habría nacido y a lo mejor la historia se habría escrito distinto. Increíble, ¿no? Entonces, cuando Dios muestra su voluntad, sometámonos a la voluntad de Dios, porque es lo mejor. Es lo mejor para nosotros. Dios sabe lo que hace. Amén. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ahora, el próximo versículo, versículo 11, Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos dice aquello? Debemos, primero, la oración nos enseña a depender en Dios de todas nuestras necesidades. Entonces debemos hacer de Dios el que nos provee todo, no el banco, no los familiares, no el gobierno, Dios. Y aquí esta oración nos enseña que a Dios podemos llevarle todas nuestras necesidades. Danos hoy lo que necesitamos, Señor. Debemos depender de Dios en Dios por fe, sabiendo de que Él es un Padre amoroso y de que Él va a suplir nuestras necesidades más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Y en el libro de Mateo, el Señor nos enseña a no preocuparnos. Vengan al capítulo 6, versículo 25. ¿Cuánta ansiedad pasamos por las cosas materiales? Nos volvemos ansiosos porque el auto anda mal, o no tenemos auto, o no tenemos comida, o porque no tenemos ropa, o porque a lo mejor voy a quedar desempleado, o porque estoy enfermo, o porque mi familia, o por esto, por otro. Vivimos ansiosos como cristianos. Y miren lo que dice el Señor, dice: por tanto os digo, versículo 25 del capítulo 6, no os afanéis, no estéis ansiosos por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y cuánto de vosotros, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? Qué lecciones más lindas, ¿no? No vivir afanados, no vivir preocupados. ¿Por qué? Porque tú puedes pedirle a Dios directamente y hablar con Él tus necesidades, presentárselas y decirle: papito, esto es lo que necesito, esto es lo que a mí me gustaría. Si tú deseas, me lo puedes dar, Padre, y saber de que Dios te va a responder. Dice,
Y sí, qué lindo, ¿no? Y versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Estás desempleado? No te preocupes. Llévale tus necesidades a Dios. Coopera con Dios buscando trabajo. Y si no tienes dinero, tienes a un padre rico, hermanos. Yo vengo viviendo sin sueldo ya casi 10 años, sin sueldo alguno, no he recibido plata del gobierno, nada, sin sueldo. Y Dios provee las necesidades, no te afanes. Hay gente que mata porque no tiene dinero, que roba, que pide dinero prestado. No es necesario. Tú tienes un padre que lo tiene todo. Pídele y él te va a dar de acuerdo a tu necesidad. Yo eso lo he visto vez tras vez tras vez. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Yo he dado cuenta que a Dios le gusta vestirnos bien. Y le gusta que sus hijos anden ordenaditos, limpios, con ropa bonita. Dios le gusta. Y si confías en Él, Dios te va a proveer para que andes así. Y luego dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esa es la atención de la vida del gentil. El gentil es aquel que no conoce a Dios. Aquellos que no conocen a Dios, la perspectiva de la vida es el obtener y el asegurar su vida con riquezas, con ropa, con comida, el tener todo, el proveerse ellos, el asegurarse. Eso es la razón por la cual ellos viven. Ellos no tienen a Dios, ellos no tienen sentido de vida eterna, ellos no tienen sentido de que hay un Dios que nos cuida. Por lo tanto, su vida se centra en eso. Dios dice, no, 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 que tu vida no esté centrada en eso. Nuestra vida, el próximo versículo dice luego, pero vuestro Padre Celestial, nosotros tenemos un Padre, un papito celestial que sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y luego dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el Hijo de Dios ha de centrar su vida en ser como Jesús, en buscar su justicia, en conocerlo, en pasar tiempo con Él, en amarlo, en predicar su palabra. Eso debe ser el centro de nuestra vida, no el ganarnos la vida. Donde tú trabajas, que no sea el propósito simplemente de trabajar y ganar un dinero para suplir tus necesidades. Trabajas, estás ahí para predicar el evangelio, para representar a Cristo, para salvar a otros. Que ese sea el centro de tu vida, que todo lo que hagas sea para glorificar a Dios. Dios se preocupa del resto, hermanos. Nosotros no tenemos casa propia, la vendimos la que tuvimos y pusimos el dinero en la obra. Ahora necesitamos una casa propia porque queremos salir de la ciudad e irnos al campo. Hemos puesto la necesidad en Dios, no nos vamos a meter en deuda. No vamos a ir a pedir un préstamo de cientos de miles de dólares para nosotros satisfacer nuestra necesidad. Si Dios desea darnos casa, Él nos va a dar casa. Y estamos pidiendo que nos saque y que nos lleve fuera y que nos dé nuestra casita. Se nos ha puesto en sus manos. Si es su voluntad, Dios va a abrir las puertas y nos va a sacar. Si es su voluntad que pasemos la necesidad en la ciudad cuando venga el tiempo de crisis y permanezcamos en la ciudad para testificar a otros y sufrir aquí en la ciudad, está abierto. Dios puede hacer lo que Él desea. Nosotros entendemos que la voluntad revelada es que salgamos, pero hay excepciones a toda regla de Dios, que Dios usa personas en forma opuesta a lo que Él ha revelado para poder cumplir ciertos propósitos. Nosotros nos hemos sometido. Sabemos que nuestro papito no está corto de dinero. Si Él quiere darnos un terreno y una casa, Él puede hacerlo así. Si Él desea que nos quedemos en la ciudad, Dios también lo va a hacer. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para hacer la voluntad revelada. Pero si Dios desea hacer su voluntad de otra manera, alabado sea su nombre. Entonces, hemos aprendido a no meternos en deudas. Cuando Dios desea dar algo, Él da. A nosotros nos ha cambiado nuestros vehículos. Cuando llega la hora de tener computadora, el Señor la cambia. No es necesario de someterse en deuda. Y hemos de aprender eso. Hemos de aprender a confiar en Jehová, en nuestro Padre,
a través de la oración. Y tú puedes ir a donde Él y decirle, papito, mi necesidad diaria, yo sé que tú la vas a cumplir. Tengo necesidad de esto, de esto, de esto. Lo dejo en tus manos. Quiero agradecerte porque yo ya sé que tú me lo has dado y que toda mi necesidad será suplida en Cristo Jesús, dice la Biblia en el libro de Filipenses. Toda mi necesidad será suplida en Cristo Jesús. Así que en la oración le presentamos mis necesidades, pero que no la necesidad y la petición de mis necesidades no abarque toda la oración, porque nosotros por lo general eso consideramos oración. Cuando decimos, hermanos, ¿hay algún pedido de oración? Inmediatamente salen los pedidos personales. Cuando hay muchas otras cosas por las cuales debiéramos orar. Que el pedido personal ocupe parte de la oración, pero no que no ocupe toda la oración. Porque si no es pedir, 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 y después, amén, y se acabó. Y el Señor queda, oye, ¿no me diste tiempo a mí de hablar? Se queda como chasqueado, se fue. No te vayas, Señor, yo te quería hablar, muchacho, te quería aconsejar, quería compartir mi corazón. No, y ahí nos vamos contentos. Bueno, ya le pedí ahora todo al Señor. Y nosotros tendemos a pensar en la oración en petición. No, la petición es parte de la oración, pero no es toda la oración.